Ahí estamos. Ahí está. Bien. Hola, ¿qué tal? Primero saludar a los amigos del Frente de Abogados Populares, darle muchas gracias por esta invitación. Saludar a Juli, que nos vemos bastante seguido. Y con el resto del panel también hemos tenido siempre en la vida algún tipo de relación, salvo con la doctora Salvatelli, que la he cruzado en algún lugar, porque estos ámbitos son chicos, pero no hemos tenido la posibilidad de compartir mucho. Con Gaby la conozco bastante y la doctora Silurso ha sido profesora mía. Esta vez, doctora, llegué temprano a la clase. Siempre llegaba tarde a su clase, siempre me retaba. Bueno, hoy, gracias a Dios, pude estar a tiempo. Bueno, el tema que yo quiero abordar, o que pretendo abordar, tiene que ver con el principio de progresividad de los derechos humanos y los elementos del acto administrativo. Es bastante pretencioso el tema y voy a tratar de resumirlo en estos minutos que tengo en esta charla. Para no perder tiempo, voy a empezar. Como ustedes sabrán, luego de el horror que significó la Segunda Guerra Mundial, el paradigma sobre derechos cambió y dentro de este nuevo paradigma moderno que estamos viviendo, se establecieron este tipo de derechos que tienen que ver con la dignidad del ser humano. Entre algunos principios, entre varios principios que trae este nuevo paradigma, uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos el principio de progresividad de los derechos humanos. ¿De qué trata este principio? Este principio básicamente está dado por la garantía que van a ofrecer los estados frente al derecho internacional de que ciertos estándares alcanzados en materia de derechos humanos no van a ser disminuidos. Y por otra parte, se van a comprometer a tomar todas las medidas necesarias y reglamentaciones para que los derechos que no están reconocidos sean reconocidos y puedan tener lugar dentro de su ordenamiento. Hablar de progresividad de derechos humanos tiene también su contraparte, que tiene relación justamente con la no regresividad, ¿no? En este sentido, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene dicho que para apartarse de este principio de progresividad, los estados deben, por un lado, aclarar que ese retroceso significa un beneficio en otro tipo de derechos, y por el otro lado, que el Estado puso toda el máximo de su presupuesto en tratar de mantener ese derecho, ¿no? En una obra ya clásica de Curtis, Curtis dice que este principio sería extensible a todos los derechos, y bueno, tesis que comparto aquí. Mi intención es, una vez definido esto, ver cómo fue receptado este principio en la jurisprudencia nacional, para luego pasar a la especificidad que tiene que ver con los elementos del acto administrativo. Así, en este sentido, vamos a encontrar que este principio es receptado por la Corte Suprema. Uno de los primeros fallos es Aquino. La mayoría de estos casos tienen que ver con el derecho laboral. Hay otros tipos de derechos comprometidos, como vivienda digna y pensión, etcétera, etcétera, pero generalmente es bastante nombrado dentro de la jurisprudencia de la Corte en lo que tiene que ver con el derecho laboral. Bueno, vamos a tratar algunos de estos fallos para que veamos cómo fue la progresividad de esta recepción que tuvo en la jurisprudencia de la Corte. Uno de los primeros fallos que trata sobre la progresividad es el fallo Aquino, ¿no? El fallo Aquino es un caso ya célebre. En ese caso se trata sobre uno de los artículos de la RT que eximía de responsabilidad civil a la parte empresarial en el marco de la normativa expresada en la misma ley de riesgo de trabajo. Bueno, el caso particularmente trata de un trabajador, si no recuerdo mal cuando me explicaron, que cae de un techo y queda con una discapacidad
del 100%, ¿no? La Corte va a entender que no es suficiente esta indemnización restrictiva que brindaba la ART, y va a decir que justamente en base a esta progresividad que reconocían anteriormente la responsabilidad civil, la indemnización tiene que incluir, tiene que ser una indemnización integral, ¿no? Y que tiene que incluir los daños referidos a lo psíquico y a lo moral. En este fallo particularmente van a ser los votos del doctor Petraki Zaffaroni, que van a hablar específicamente sobre progresividad. En el mismo año tenemos el fallo Miglione. En este fallo, que también trata sobre otro artículo del RT que fue derogado inmediatamente, pero que por cuestiones propias del caso se le aplicaba este artículo, trataba sobre una normativa que establecía que se establecía una indemnización periódica en el caso de que la persona que había sufrido un accidente tuviera una incapacidad entre el 20 y el 66% de invalidez. Esto llega a la Corte no va a decir que esto es inconstitucional, pero va a hablar justamente que como el trabajador tiene que hacer frente a gastos importantes en la primera parte de su incapacidad, correspondería una suma fija inicial, ¿no? En este sentido, también va a tomar la cuestión de este principio de progresividad. Otro fallo que es unos años posterior, que es Medina, también habla sobre la RT y habla sobre la exclusión que tenían los beneficiarios o los progenitores sobre la responsabilidad que se daba en alguna ocasión de accidente laboral. Bueno, esto también es declarado por la Corte como inconstitucional en el marco de esta progresividad de los derechos humanos. Me olvidé decirlo anteriormente, pero bueno, voy a decir ahora, básicamente este esquema normativo se integra y es justificado por la Corte justamente en el marco de la integración que tiene el derecho internacional por medio del artículo 75, inciso 22, ¿no? Y básicamente el artículo 26 de la Corte del Pacto de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica y el 2.1 de el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Pero también la Corte fundamenta esta progresividad en el artículo 76, inciso 23. Van a encontrar que cuando habla justamente de progresividad, la Corte no solamente nombra el 75, inciso 22, sino que también va a hablar del inciso 23. Si no lo recuerdan, porque es un artículo que siempre se pasa, el 75, inciso 23, habla de legislar y promover acciones positivas que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, etcétera, etcétera. Bueno, en cierta medida dice que en este marco está reconocida la progresividad de los derechos humanos en la Carta de Derechos local, en la Constitución.